Hola, en este vídeo vamos a ver los primeros conceptos básicos de programación paralela. En concreto vamos a ver los primeros conceptos de arquitectura de computadores básicos en el que, como ya dije en la introducción, necesitamos una arquitectura paralela donde correr nuestras aplicaciones paralelas. Entonces vamos a ver esos principios básicos de arquitectura paralela. En primer lugar, vamos a dar una definición más formal de programación paralela, para qué la vamos a utilizar, y posteriormente veremos lo que es el paralelismo aplicado a los monoprocesadores. Tradicionalmente, lo que, como se ha visto, la programación paralela es el uso de varios computadores para resolver una tarea común. Como dije en el anterior vídeo, la programación paralela no tiene sentido si no es para acelerar una aplicación. Por tanto, tradicionalmente se ha intentado que una aplicación, una tarea, se desarrolle en varios procesadores, en varios computadores para acelerar esa tarea. Entonces, básicamente lo que consistía la programación paralela era trocear el problema y ejecutarlo en distintos computadores. Aquí venía unas problemáticas de cómo compartir los datos a través de un modelo de memoria y cómo comunicarse a través de una red de interconexión que comunican los distintos ordenadores. Actualmente esto ya no necesitamos tener varios computadores y ahora en un mismo chip podemos encontrar varios procesadores y por tanto la programación paralela ya se puede desarrollar dentro de un mismo chip. Ya no es necesario comunicar dos computadores, sino que dentro del mismo ordenador podemos tener cientos de procesadores. Unas definiciones previas que tenemos que tener claras en el ámbito de la programación paralela es el concepto de proceso. Un proceso no es más que un programa en ejecución. Como vimos en el vídeo de introducción, tenemos un programa a nivel de ISA, una serie de instrucciones que se ejecutan en un cierto orden. Cuando esa aplicación se pone en ejecución, se carga en el sistema y empieza a ejecutarse, eso se convierte en un proceso. ¿Qué es un hilo de ejecución? Un hilo de ejecución básicamente es un conjunto de esas instrucciones del proceso. Es decir, un proceso se puede dividir en subprocesos o hilos de ejecución para resolver ese problema. Ahora vamos a ver cómo ese paralelismo que hemos desarrollado también se daba en los procesadores de un único core. El concepto de paralelismo viene ligado al rendimiento, no solo a la ejecución en varios procesadores o en varios computadores, sino también en un único procesador ejecutar más tareas al mismo tiempo. Como avanzamos en el vídeo anterior, básicamente se ha intentado de alguna manera explotar el paralelismo desde hace muchos años en el desarrollo de los microprocesadores, no solo a través de insertar varios cores, sino también a través de ejecutar varias instrucciones en paralelo a la misma vez, ¿no? Entonces, la inclusión de varios procesadores dentro de un mismo chip viene limitado por las condiciones físicas del silicio, en donde no podemos hacer un incremento de frecuencia y sin embargo la ley de Moore se sigue cumpliendo. Por tanto, lo que vamos a buscar es acelerar, ¿vale? Acelerar, y cada procesador, independientemente de su naturaleza, va a acelerar de una manera u de otra. En concreto, los procesadores de un solo core o monoprocesadores van a intentar acelerar con distintas técnicas, por ejemplo, el incremento de la longitud de la palabra, para procesar más instrucciones simultáneamente. Vamos a duplicar el número de unidades funcionales, vamos a tener, por ejemplo, en un ordenador tenemos muchísimos procesadores al mismo tiempo, tenemos la CPU, pero también tenemos una serie de procesadores de entrada-salida para ejecutar operaciones de entrada-salida y también computar al mismo tiempo. También vamos a tener, tenemos el concepto de pseudoparalelismo, es decir, en un mismo procesador podemos ejecutar distintos procesos para, de alguna manera, ocultar las latencias de acceso a memoria, de acceso a disco, ¿no? Para aprovechar al máximo los recursos. Esto viene un poco también a día de hoy en el concepto de virtualización, donde tenemos una máquina hardware y para sacarle el máximo partido a esa máquina hardware, para aprovechar todos sus recursos, vamos a tener varias máquinas virtuales corriendo sobre esa máquina hardware, ¿no?
Bueno, vamos a ver ahora un poco las formas básicas de paralelismo en chips monoprocesadores. El primer concepto fundamental es el concepto de segmentación, en el que tenemos básicamente el concepto de segmentación, resumido a grandes rasgos, y por poner un símil, es como si fuera una cadena de montaje, ¿no? Tenemos que procesar una cantidad de datos o de instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que tenemos que procesar un coche o realizar un coche, hacer un coche, ¿no? Tenemos una cadena de montaje para ensamblar todas las piezas del coche y finalmente, eventualmente, conseguir el resultado final. Pues esto es el concepto de segmentación. Vamos a dividir las distintas unidades funcionales en distintas etapas, ¿vale? Y vamos a conseguir que después de un tiempo de llenado del pipeline, que se llama, de llenar todas esas etapas, vamos a conseguir que en cada ciclo, en cada paso, conseguir que se ejecute una instrucción. Y esto es un concepto fundamental, ¿no? Luego tenemos la réplica de unidades, ¿no? Este es un concepto un poco más sencillo, en el que si yo quiero ejecutar dos instrucciones a la vez, pues si tengo dos unidades funcionales que pueden ejecutar esas dos instrucciones a la vez, se ejecutarán a la vez, ¿vale? Esto es un poco el concepto de réplica de unidades, ¿no? Todas estas dos estrategias se han utilizado durante muchas generaciones de procesadores, se siguen utilizando a día de hoy en los procesadores actuales, y básicamente lo que intentan es ejecutar muchas instrucciones al mismo tiempo de manera transparente al programador. El programador no se tiene que preocupar en ejecutar instrucciones en paralelo, en programar en paralelo. Es el hardware el responsable de hacer esto. Otro desarrollo de procesadores muy ligado al concepto de procesadores segmentados es el de procesadores vectoriales. Básicamente, un procesador vectorial, a día de hoy prácticamente todos los procesadores comerciales son procesadores vectoriales, son aquellos que en su ISA, en su conjunto de instrucciones, tienen instrucciones vectoriales, ¿vale? Una instrucción vectorial es aquella que opera no solo con un dato, que serían los procesadores escalares, no suman 5 más 4 y te da 9, sino que van a sumar dos arrays en este caso, ¿no? Van a operar con arrays de información de una dimensión, ¿no? Esto permite que el ancho, la cantidad de datos a procesar al mismo tiempo sea mucho más elevada, ¿no? Entonces tenemos que esas operaciones son del tipo SIMD, es una operación sobre muchos datos, y algunos ejemplos que tenemos en los procesadores actuales son las MMX o las AVX, ¿no? En su contra tenemos los procesadores escalares, que son aquellos que básicamente operan con dos datos para hacer una operación sobre ellos, ¿no? De forma hemos visto que se aplican la réplica o la segmentación para acelerar ese paralelismo dentro de ese procesador, y lo que vamos a ver que esos procesadores escalares se dividen en 4 etapas fundamentales que ya vimos en la clase anterior. La etapa de fetch, de carga de la instrucción, de decodificación para saber qué instrucción estoy tratando, de ejecución y de memoria. Esta etapa se va a ejecutar en un ciclo, ¿no? Entonces, aquí también en la ejecución de estas etapas también hay un paralelismo, o hay un intento de aceleración, de ejecutar muchas instrucciones en el menor tiempo posible. Vimos los procesadores segmentados, que básicamente es dividir en esas etapas y ejecutar en cada ciclo una de esas etapas, ¿vale? Ese es un poco los procesadores segmentados. También vimos un poco los procesadores supersegmentados, es que cada etapa no va a durar exactamente un ciclo, sino que puede durar incluso menos. Cada etapa se puede dividir en subetapas para hacer más tareas al mismo tiempo, ¿vale? Luego tenemos el concepto de procesadores superescalares, que básicamente lo que vamos a mezclar es el concepto de segmentación y de unidades replicadas, ¿vale? Para poder ejecutar en el pipeline varias etapas sobre varias instrucciones al mismo tiempo. Esto es un poco alguna idea. Otro concepto fundamental es el de multithreading. El multithreading básicamente se refiere a ejecutar varios hilos sobre el mismo procesador. Hasta ahora hemos hablado o tendríamos que tener claro el concepto de proceso. Hemos ejecutado un proceso que tiene un conjunto de instrucciones y estamos hablando de instrucción, de ejecutar una instrucción en
una serie de etapas. Ahora estamos hablando de un concepto un poco más de grano grueso, es un subconjunto de instrucciones que se van a ejecutar de manera independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esta manera, cuando ese conjunto de instrucciones pues tenga que acceder a memoria o tenga a un proceso un poco más pesado, voy a intercambiar entre los hilos para de alguna manera ocultar o aprovechar los recursos hardware que tengamos. Finalmente tenemos los procesadores VLU, y básicamente estos procesadores son procesadores que tienen una palabra de instrucción mucho más larga. En vez de tener una palabra a lo mejor de 32 bits, pues tiene una palabra pues, de 128 bits, ¿no? El rol de la idea principal de los procesadores VLU básicamente es ejecutar varias instrucciones a la vez, y para ejecutar varias instrucciones a la vez es el compilador el que tiene que detectar qué instrucciones se pueden ejecutar en paralelo, buscando el paralelismo a nivel de instrucción. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.